Primera parte, primera sección, capítulo tercero, artículo 2. Creemos. Número 166. La fe es un acto personal. Obviamente, como lo hemos visto anteriormente, requiere pues nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Por eso cada uno da respuesta de su propia fe. Sin embargo, fíjense, dice, la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Fíjense, es un error pretender vivir la fe de manera aislada, sin comunidad, sin referencia ninguna a la iglesia. No, yo creo a mi manera. No, señor, eso no camina. ¿Por qué no camina? Porque la fe no es un acto aislado. Dice un poco más abajo, nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Nosotros escuchamos, la recibimos, la transmitimos. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Dice un poco más abajo, cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Aquí es bueno que nosotros nos preguntemos qué clase de eslabón he sido. ¿Un eslabón roto que no une? ¿O al contrario, un eslabón que está haciendo su función porque ha recibido la fe y fielmente la transmite, fielmente conecta? ¿Ve? Entonces nosotros somos sostenidos por otras personas, pero también nosotros tenemos nuestra responsabilidad de sostener a otros. Pensemos, por ejemplo, un padre o una madre que no enseñan la fe a sus hijos, que no enseñan a vivir su fe como es debido. ¿Qué están haciendo en ese caso? Un eslabón roto. ¿Por qué? Porque tienen una misión de conectar a sus hijos con Dios, sostener a sus hijos en la fe, y no lo hacen, no lo hicieron. ¿Ve? Entonces fíjense, tenemos muchos eslabones rotos. Entonces cada uno quiere vivir la fe a su manera. Entonces lo que pretende la iglesia es más bien como una especie de prestataria de servicios, donde yo voy para que me den. Entonces yo quiero ser complacido. Entonces yo quiero que las cosas sean como yo quiero que sean. Entonces, bueno, la ambientación, el sacerdote, todo eso tiene que ser como yo quiera, como a mí me gusta. ¿Ve? Entonces, de eso tenemos lamentablemente mucho hoy en día. Bueno, comencemos por tomar conciencia. Somos eslabones, dependemos de otros, pero otros también dependen de nosotros. ¿Ve? O sea, no estamos desconectados. Dice el número 167, creo, es la fe de la iglesia profesada personalmente por cada creyente. O sea, por eso es una responsabilidad. Yo efectivamente he recibido la fe de otros, pero yo respondo libremente por esa fe que he recibido. Procuro administrarla, procuro salvarme a través de esa fe. Es decir, yo no puedo entonces escudarme en los demás. Bueno, no, yo no vivo la fe porque como resulta que, por ejemplo, en la parroquia la gente no vive la fe. Ah, no, yo tampoco. Entonces yo me escudo en los demás. No, señor, aquí no hay escudo. Es una profesión personal. Por consiguiente, una responsabilidad personal. Entonces, fíjense, hemos recibido una fe que viene de los apóstoles, administramos esa fe, aprovechándola pues las grandes bendiciones que nos vienen por causa de esa fe, y por supuesto transmitiéndola a otros. Creo que eso es de que somos eslabones, es algo fundamental en nuestra reflexión. Creemos. Es la fe confesada por los obispos reunidos en concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Por eso fíjense, en la misa dominical se reza el credo
después de las lecturas. ¿Por qué? Porque hemos escuchado al Dios que nos da la vida, y a ese Dios que nos da la vida le respondemos con fe. Entonces lo que hacemos en la liturgia es para hacerlo también en la vida. ¿Por qué? Porque día a día mi fe se alimenta, día a día yo recibo de Dios salvación, y por supuesto yo también vivo conforme a la fe que profeso. Entonces fíjense, es importante tomar conciencia de esta realidad. Nosotros que tenemos una fe que hemos recibido, y así como la recibimos, procuramos transmitirla, porque es la fe de la iglesia. Y fíjense lo que viene a continuación en el catecismo, en el punto 1. Mira, Señor, la fe de tu iglesia. En el número 168. La iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. Por eso nadie puede vivir la fe como le parezca. Es como la iglesia se lo muestra, se lo presenta. Por eso estos tres verbos: conduce, alimenta y sostiene. Eso es lo que hace nuestra madre la iglesia. Por eso, si yo me alejo de la iglesia, ¿qué hago? Me desvío, me desnutro porque no me alimento, y por supuesto mi fe no se sostiene. La iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Sigue este mismo numeral 168, más en la parte final. Por medio de la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. Fíjense, en el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno, o en este caso, en el caso de un niño, a los padres y padrinos: ¿qué piden a la iglesia para sus hijos? ¿Qué piden a la iglesia? Y la respuesta que dan es la fe, el bautismo, la vida eterna. ¿Ve? Fíjense, es la iglesia la que da. Es la iglesia la que da. Obviamente la iglesia da lo que ha recibido de nuestro Señor. Número 169. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. ¿Por qué la iglesia es nuestra madre? Porque recibimos la vida de fe a través de ella. Entonces tenemos a un Dios por Padre, tenemos una iglesia por Madre. Porque es nuestra madre, dice este numeral, es también la educadora de nuestra fe. Educadora. Entonces nosotros tenemos que dejarnos enseñar por nuestra iglesia. Dejarnos enseñar, ser humildes ante ella. ¿Ve? Pero ¿qué está pasando lamentablemente hoy en día? El cuestionamiento. La iglesia dice esto, no, pero no, eso no es lo que yo quiero. Yo vivo la fe a mi manera, yo estoy bien con Dios. ¿Ve? Y entonces lo que la iglesia me enseña, si me gusta, si me cuadra, lo agarro. Si no me gusta, lo desecho. No, Señor, eso está mal hecho. La iglesia es nuestra madre y la maestra también de nuestra fe. Punto segundo, el lenguaje de la fe, número 170. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite, entre comillas, tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Realidad enunciada, realidad de fe profesada, realidad de fe recibida. Entonces nosotros celebramos, creemos y celebramos y vivimos conforme, por ejemplo, a los misterios de la fe. Un ejemplo, nosotros no nos interesa tanto si Jesucristo nació o no nació un 25 de diciembre. Lo que nosotros celebramos en el tiempo de Navidad es que Jesús, por nuestra salvación,
nació, se hizo uno de nosotros, como dice San Pablo, se mostró, se presentó como uno de tantos y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Ve? Eso es lo que a nosotros nos interesa, eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros celebramos. ¿Ve? Repito, no es la fecha de la Navidad. Si Jesucristo nació o no nació un 25 de diciembre, bueno, bien. La fecha exacta no se conoce. Y fíjense que la fecha de la Navidad surge como una respuesta de fe ante lo que estaba sucediendo en el mundo circundante. ¿Ve? Porque para los romanos, ellos celebraban el nacimiento del sol invicto. Bueno, la iglesia cristianizó esa fiesta diciendo, no, que aquí el único sol invicto es Cristo, el único que sale es Cristo, el único que nace es Cristo, ¿ve? Pero por eso insisto, es el acontecimiento expresado en la fe. Entonces, fíjese, se expresa en la fe, Jesucristo nació, se celebra en la liturgia, Jesucristo nació, se vive conforme al misterio de la encarnación, por eso la vida nueva en Cristo que nosotros podemos llevar, y por supuesto se ora conforme a ese misterio creído, celebrado y vivido. Entonces celebramos las realidades, no celebramos fórmulas. Esto es importante que lo tengamos presente porque nuestra fe siempre nos lleva a nosotros a profundizar, a mirar lo que tenemos ahí, lo que estamos haciendo, lo que estamos recordando, lo que estamos celebrando. Pensemos, por ejemplo, los misterios del Santo Rosario. Los misterios del Santo Rosario son los misterios de la vida de Cristo que estoy llamado a meditar. ¿Ve? Entonces, ¿en qué me detengo yo en mi meditación? En los acontecimientos, en las consecuencias de esos acontecimientos de la vida de Cristo, para mi provecho, para mi crecimiento, para mi santificación. Fíjese, dice el mismo 170, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Entonces las fórmulas de fe son una ayuda para que nosotros tengamos un norte acerca de lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos recibido de la iglesia, lo que nosotros estamos llamados a profesar y a vivir y celebrar, etcétera, y lo que nosotros estamos llamados a transmitir como eslabones que somos. Estas, las formulaciones de fe, permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Entonces, las formulaciones de la fe son ayudas, pero nosotros vamos a las realidades expresadas. Número 171. La iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Lo que Jesucristo enseñó, los apóstoles recibieron y transmitieron, eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros transmitimos. Ella, la iglesia, es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo. Gracias a la acción del Espíritu Santo que nos lleva hacia la verdad plena, el Espíritu Santo se encarga de conducirnos nosotros dentro de la iglesia para que nosotros tengamos siempre viva la memoria de Cristo y que por supuesto sus palabras nos alimenten y por supuesto nuestra fe resplandezca cada vez mejor. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Entonces fíjese, la iglesia a través de las formulaciones nos muestra el enunciado, pero también así como nos muestra el enunciado, pensemos por ejemplo en cualquiera de los artículos del credo, creo en Dios Padre. Ok, tenemos el enunciado, creo en Dios Padre Todopoderoso, pero la iglesia misma nos enseña y nos ayuda para que nosotros podamos profundizar en el contenido de esa fórmula, ¿ve? Que Dios es Padre, que Dios es Todopoderoso, lo que implica la fe, ¿ve? Entonces la iglesia nos enseña el lenguaje de la fe para que nosotros podamos fortalecerla cada vez más.
Punto 3. Una sola fe. Número 172. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe. La Iglesia tiene una sola fe. No tiene varias, una sola. Recibida de un solo Señor, nuestro Dios, el que se nos ha revelado. Transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. En el número 173 hay una cita de San Ireneo de León que dice: la Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa. Y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón. Y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Número 174. Porque aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y esto es importante, fíjense, las personas que han tenido la oportunidad de viajar a otros lugares, a otras latitudes, a otros países incluso con otras lenguas, cuando van a la misa, la liturgia es la misma. La palabra que se proclama es la misma. El credo es el mismo. Que la lengua es diferente, pero la fe no. Fíjense la grandeza y la hermosura de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Número 175. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado. Fíjense, la guardamos con cuidado. Nosotros como fieles, ¿guardamos con cuidado nuestra fe? ¿O sencillamente la tenemos como algo más ahí, digamos que podemos usar en ciertos determinados momentos, pero que no tiene ni mayor relevancia en nuestra vida? ¿Cómo custodiamos nosotros nuestra fe? Dice, porque sin cesar, sigue la cita, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Por eso nuestra Iglesia, en la medida en que nosotros vamos viviendo nuestra fe, se embellece. ¿Por qué? Porque la vida se hace más plena en su seno.